A ver, listo, listo. Vamos a comenzar. Antes que nada, hermanos y hermanas, muchísimas gracias por la invitación. Que me honran, ¿verdad? Al permitirme poder hablar esta noche acerca de la consejería bíblica. Gracias por tan inspirante labor que están haciendo por ahí como consejeras con propósito de vida. Y sabemos que toda enseñanza, toda administración poco a poco va cobrando relevancia y va teniendo mayor influencia en los ministerios en los cuales Dios nos permite servir. Entonces, ¿qué les parece si me acompañan orando para poner en manos de Dios este tiempo y arrancamos directamente? Amado Señor, quiero agradecerte por esta noche en cada parte del país, en cada parte Señor, de Latinoamérica. Escuchamos, veíamos ahorita, saludábamos a varios hermanos y hermanas de otras partes del mundo. Gracias porque nos permites coincidir aquí y lo haces, Padre, para que nuestros corazones puedan conocerte más y al conocerte más puedan representarte de mejor forma, de mejor manera. Que tus atributos, Padre, que tus bondades, tus virtudes, todo lo que eres tú, Señor, pueda ser transmitido con la mayor fidelidad, la mayor claridad, Señor, para los hermanos o hermanas que aconsejamos o que servimos en el discipulado. Pido tanto que te quedes con nosotros, danos la sabiduría. ¿Qué hace que la consejería sea bíblica? ¿Qué hace que la consejería sea bíblica? Bueno, la consejería bíblica requiere una visión de la vida superior a la nuestra, la visión de Dios. ¿Por qué? Porque Dios brinda la definición de ser humano y lo describe en su palabra. Dios sabe lo que está mal con nosotros y diagnostica el problema en la Biblia. Dios prescribe una solución a nuestros problemas, la fe en Cristo, y revela a Jesús en las Escrituras. Dios autoriza un proceso de transformación y en las páginas del Antiguo y Nuevo Testamento nos muestra sus características. Entonces, a nosotros en la consejería bíblica nos importa qué es lo que dice Dios acerca del hombre. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de sus pensamientos, de sus emociones, sus intenciones? Nos interesa lo que Dios dice que está mal en nosotros y cómo podemos corregirlo también. Entendemos como cristianos, como discípulos de Cristo Jesús, que la visión de Dios acerca del ser humano es la más amplia, la más profunda, la más grande que se tiene. Entonces, toda visión de la realidad sobre la consejería bíblica tiene que ser teológica. Nos va a importar cuál es la visión teológica del hombre, la visión teológica del ser humano. Ahora bien, si nos importa lo que Dios dice, pues vale la pena que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el recurso que Dios usa? Si nos importa lo que Dios está diciendo, ¿cuál es el recurso que Dios usa para tratar con nosotros y cuáles son sus alcances? Muy bien. ¿Cuál es el recurso que Dios usa? La palabra. Dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Dios usa la palabra para tratar con nosotros. Nuevamente con con toda la esfera del ser humano. No solo la parte operativa, la que nos permite vivir aquí en temas decíamos ahorita, de pensamientos, de emociones y de acciones o conducta, sino también en la parte espiritual. ¿Cuáles son sus alcances? Dice la palabra de Dios que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, dice aquí la palabra de Dios que la misma palabra tiene vida y poder.
La palabra, hermanos y hermanas, tiene un impacto revitalizador en la vida del hombre. O sea, lo trasciende, lo vivifica, lo levanta, lo inspira, lo anima, tiene el poder para volver a darle esperanza, para continuar en esta vida queriendo honrarle y queriendo agradarle. La esterilidad del alma, la esterilidad del espíritu, la esterilidad de los pensamientos y del corazón recobran verdaderamente la vida solo por el poder y la influencia de la palabra de Dios. Y según lo que hemos visto aquí hay cuatro términos que son interesantes para que veamos de manera rápida, así de pasadita, pero pues que vale la pena que los tomemos en cuenta. Dice aquí la Biblia, en lo que leíamos hace un momento, dice que de las áreas de influencia que tiene la palabra de Dios, uno de ellos dice que hasta lo más profundo. Luego dice del alma, del espíritu, del corazón, hasta lo más profundo. Y vale la pena entonces que nos hagamos una pregunta. Si la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de la persona, del alma, del espíritu y del corazón, pregunta, ¿hay cuestiones del ser humano a las cuales la palabra de Dios no pueda acceder? O sea, hay aspectos de la persona integral que tú puedes decir, bueno, es que la palabra de Dios solo llega hasta aquí, pero a partir de aquí necesitamos otros elementos, recursos, disciplinas para poder llegar más profundo. O sea, ¿será que que ocupamos eso? ¿O creemos que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del alma? O sea, lo que relaciona al hombre con todo lo que le rodea. Esa facultad que tiene el hombre al tener vida, de sentir, pensar y de actuar. El espíritu, lo que relaciona al hombre con Dios, esas mismas cosas que hacemos, sentimientos, pensamientos y acciones, no solo nos sirven para desarrollarnos en el plano horizontal de persona a persona, pero eso mismo, esas mismas conductas, pensamientos, emociones, tiene un aspecto moral, tiene un aspecto ético, tiene un aspecto espiritual. Entonces, si lo ejercemos bien, agradaremos al Padre. Y si lo ejercemos mal, lo estaremos deshonrando. La palabra de Dios es la única que puede hacer la conexión alma y espíritu. Solo la consejería bíblica toma en cuenta el alma y el espíritu de las personas. Cualquier otro tipo de consejería secular no lo hace. No lo hace porque no toca la parte espiritual, como veremos en un momento más. El Salmo 19, versículo 7 dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Entonces, descansamos en esa perfección de la palabra de Dios. Dicho lo anterior, si ya vimos que nos interesa la visión o el punto de vista o lo que Dios dice del hombre, hemos visto también, perdón, que Dios nos da la palabra de Dios, las escrituras, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, para trabajar con nosotros. Entonces también veamos de qué manera hemos de establecer como consejeros bíblicos, de qué manera hemos de establecer pues metas, propósitos u objetivos. Veamos. En cuanto a los procesos y metas de la consejería bíblica, ¿cómo deben ser definidos? ¿Cómo debemos definirlos? Bueno, los objetivos y procesos a llevar deben ser bíblicamente definidos. Los procesos y objetivos a llevar deben ser bíblicamente definidos. ¿A qué nos referimos con esto? A que más que cualquier otra disciplina, el consejero bíblico debe tener y buscar una amplia formación teológica.
No hemos de dar por sentado que porque somos discípulos de Jesús, porque somos discípulas de Jesús, porque creemos en Dios, porque no tenemos ninguna lucha o batalla doctrinal con lo que Él ha dicho, no podemos pensar que por default o sí, o por ese, o que solo por ese pensamiento estamos capacitados o capacitadas para ayudar teológicamente a alguien. Pero nosotros hemos de ser hombres y mujeres de la palabra, hombres y mujeres de la escritura, hombres y mujeres de la Biblia, de la oración, del ayuno, de la escritura, de la obra del Espíritu Santo, hombres y mujeres con un fuerte arraigo escritural. El consejero y la consejera bíblica debe ser un respetuoso y convencido estudiante de la palabra de Dios antes que de cualquier otras fuentes. Algo que hemos visto de por qué muchas veces el consejero bíblico pierde confianza, por qué el consejero bíblico no se siente competente. No hablamos de sus propias fuerzas, sino por qué no se siente competente para aconsejar. Es porque no porque las escrituras sean insuficientes o les falte o carezca, sino más bien a la insuficiencia y a la falta de conocimiento del consejero bíblico de las escrituras. Entonces, las conoce poco, las estudia poco, entonces poca fuerza, poca contundencia, poca convicción va a tener también en su corazón, porque entonces si las usa, pues solo las estará usando como una fórmula, mas no como algo que convence su corazón. Por eso la consejería bíblica se llama consejería bíblica porque inicia, se mantiene y culmina sus metas y objetivos sobre la base de las escrituras. Veamos entonces, en términos de cambio, ¿cuál es la expectativa? ¿Cuál es la expectativa de cambio que se tiene en la consejería bíblica? Pues bien, como dice por aquí la diapositiva, Cristo es la expectativa de cambio. Cristo es la expectativa de cambio. Efesios 4, versículo 13 dice, de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Sabes? Versículos atrás, el apóstol Pablo está dejando saber que el Señor, nuestro Señor Jesús, ha constituido roles o dones bíblicos encarnados en las personas, en el evangelista, el maestro, el pastor, el profeta. eh, y esos dones, cuando trabajan en conjunto, cuando existen, cuando toman parte, o sea, van a capacitar al pueblo de Dios para que alcance esta estatura, que se conforme a la plena estatura de Cristo. Entonces, todo el trabajo, toda la obra espiritual que el consejero bíblico hace, el anciano, el consejero, el maestro, el diácono, el evangelista, el pastor, todo trabajo que hace es con la única meta de que cada uno de nosotros nos conformemos a la plena estatura de Cristo. Cristo es la expectativa. No es tu mejor versión ahora, no eres tú 2.0, 3.0, 4.0, o sea, no, o sea, la expectativa es Cristo, es el tamaño que nosotros como consejeros bíblicos queremos alcanzar en la vida de nuestros aconsejados. No solo Cristo es la expectativa, también hablando de metas, objetivos, de procesos que el consejero bíblico hace en la consejería bíblica, hemos de decir que un aspecto importantísimo, clave, dentro de la obra, de la obra que se hace en la vida del consejero, en la vida del aconsejado y en todo lo que hacemos es la obra del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que empodera y faculta al creyente. En Juan 14, versículo 16 dice, yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador
para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Cuando el consejero bíblico puede ver esta gran verdad, puede aferrarse, puede asirse a ella, reconoce que tiene en el Espíritu Santo la herramienta más poderosa de cambio en la vida del aconsejado. Dice, les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Dice, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Entonces, la morada permanente del Espíritu en el creyente está llena de un poderoso consuelo que debemos usar en la consejería. Cuando los cristianos saben y reconocen que Dios está tan íntimamente cerca, que habita dentro de ellos, el problema que experimentan cambia significativamente. Hermanos, el Espíritu Santo no solo está en nosotros, sino que está en nosotros para siempre. Y cuando hablamos de consejería bíblica, el Espíritu Santo es el obrero por excelencia. Cuando hablamos de consejería bíblica, no hablamos de que el cambio está en tus fuerzas, de que el cambio está en, ponle el temple, sujétate, amárrate, esfuérzate, tú puedes hacerlo. Todo eso es cierto, sí y solo sí. Lo hacemos sobre la base de la obra del Espíritu Santo. No es en nuestras propias fuerzas, no es en nuestras propias fuerzas. El Espíritu Santo actúa y obra en aquel que depende de él. Y es el Espíritu Santo el que faculta el cambio en las personas. La presencia del Espíritu Santo con nosotros y en nosotros, que nos consuela y nos guía hacia el Padre, es permanente. Y eso es increíble. Eso es especial porque el obrero, el hacedor, estará siempre con nosotros. Qué gran, pero qué gran promesa y qué gran llegada para nosotros, qué gran noticia que tenemos el Espíritu Santo que nos acompaña para siempre. Ahora bien, si si Dios, si la que nos interesa es la visión de Dios acerca del hombre, si Él ha dado su preciosa palabra también para trabajar en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, si hemos visto también que debemos de trazar nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros procesos bíblicamente, o sea, que nuestra formación ha de ser teológica. Hemos visto también que la expectativa es Cristo, crecer al tamaño de Cristo, llevar hasta allá al aconsejado y también que es el Espíritu Santo el que empodera al creyente para cambios. Hemos de ver también y preguntarnos en qué parte de la persona se enfoca la consejería bíblica. Déjame decirte algo. Ahorita hemos hablado de la obra del Espíritu Santo. Y yo quiero animarte a que no pierdas de vista, no pierdas de vista esos comentarios que hemos hecho atrás acerca del Espíritu Santo, porque ahora que respondamos esta pregunta, nos vamos a dar cuenta de la enorme necesidad, vamos a reconocer que es imposible que el hombre venza sin la ayuda del Espíritu Santo, de las Escrituras, del Padre y del Hijo. Pero ¿en qué parte de la persona se enfoca la consejería bíblica? Pues como dice por ahí, se enfoca en el corazón. Se enfoca en el corazón. Primera Samuel 16:7 dice, la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Primera Reyes 8:39 dice, puesto que solo tú escudriñas el corazón humano.
A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Entonces nos hacíamos la pregunta ahorita, ¿en qué parte la persona se enfoca en la consejería bíblica? Se enfoca en el corazón, porque es lo que el Señor ve, escudriña y juzga. Es lo que el Señor ve, escudriña y juzga. Entonces, esto puede ayudarnos a reducir de pronto la amplitud que tenemos. Oye, a ver, ¿qué hacemos aquí? ¿Dónde le buscamos? ¿Por dónde comenzamos? ¿Por dónde comenzamos a ayudar? O sea, ya he escuchado a mi hermano, a mi hermana, al matrimonio, pero no doy pie con bola. Dice la Escritura, ¿dónde hay que mirar? Hay que enfocarnos en el corazón porque es lo que el Señor ve, escudriña y actúa. O sea, el ser humano piensa, siente y actúa, y por ahí te vas a ir. En la consejería bíblica, obviamente a nuestra vista como seres humanos están las acciones y de pronto por ahí las emociones que podemos percibir del otro. La mayor tarea y donde solo Dios tiene competencia porque Él conoce el corazón, es empezar a trabajar en los pensamientos, en las ideas, en las motivaciones, en las intenciones. Esas solo mediante la palabra de Dios pueden empezar a dejarse ver, a manifestarse y es entonces que podemos trabajar en ellas, pero se enfoca en el corazón. Ahora bien, seguimos recordando esto, se enfoca en el corazón. Levítico 26:40 dice, y su obstinado corazón se humilla y reconoce su pecado. Vemos que el corazón es obstinado y que es llamado a humillarse y a reconocer su pecado, pero es obstinado. Dice, lo pagano que hay en tu corazón, o sea, el corazón es pagano, es pecaminoso. Y dice Deuteronomio 30:17, pero si tu corazón se revela, o sea, el corazón se revela. Entonces, ¿dónde se enfoca la consejería bíblica? Se enfoca en el corazón, porque es con y desde el corazón con lo que el hombre peca contra Dios. O sea, el hombre no solo puede ser operativamente inestable, no solo puede ser que tenga temas laborales, tenga temas familiares con el esposo, la esposa, sus padres, los hijos, no solo puede ser que esté atravesando situaciones él mismo ya de manera personal. En la consejería bíblica, distinto de otros tipos de consejerías, reconocemos que muchas de las acciones que se toman, no solo las reconocemos, pero podemos calificarlas, podemos usar términos concretos que indican que lo que la persona está haciendo es pecado. Entonces, se enfoca en el corazón porque es con y desde el corazón con lo que el hombre peca contra Dios. Y eso lo vimos en una de las escrituras hace un momento. Y finalmente, se enfoca en el corazón. ¿Por qué? Porque mira, dice, anhelo con el alma, casi agonizo con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Entonces, con el corazón se canta, se alegra, se deleita uno. Jeremías 13, Dios, 13:10, su corazón y va tras otros dioses para servirlos y adorarlos. Entonces, también con el corazón, ya hablamos ahorita, anhelamos, agonizamos, nos deleitamos en el Señor, pero también vamos tras otros dioses para servirlos y adorarlos. Ezequiel 14:3 dice, su corazón es un altar de ídolos. Entonces, ¿por qué nos enfocamos en el corazón? Porque el corazón es un adorador o del Señor o de algo más. Entonces, cuando las personas pecan, también nos dejan ver por medio de su corazón que su deleite está en otras cosas que no son Dios. Y si su deleite está allá, estarán dispuestos a hacer cualquier cosa porque es lo que su corazón adora. Se puede adorar al Señor o se puede adorar a alguien más. Mira, Efesios 5:19 dice, anímense unos con otros, unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Canten y alaben al Señor con el corazón. Entonces, ¿cuál es el enfoque de la consejería bíblica?
se enfoca en el corazón porque el corazón es un adorador o del Señor o de algo más. Entonces, cuando hacemos consejería bíblica y nos sentamos a escuchar a alguien con el propósito y con el anhelo de ayudarle y de ayudarle de una manera significativa, entendemos esto, hay que ir al corazón y eso lo logramos mediante el diálogo, mediante la escucha, lo logramos mediante la pregunta sincera, mediante la pregunta que se hace para intentar confirmar que hemos entendido y una vez entendido, hacemos más preguntas para ir abriendo, para ir desplayando, para ir andando más profundo, para poder traer a la mesa lo que a la postre vamos a tratar por medio de las escrituras para ayudarle a los hermanos, hermanas. Entonces, se enfoca en el corazón. Quiero hacer una distinción ahora entre lo que es la consejería bíblica y el discipulado. ¿Qué distingue a la consejería bíblica del discipulado? Bueno, básicamente quiero que veamos esta distinción con la ilustración de las carreras de autos, de la Fórmula 1, por ejemplo. En las carreras de autos, todos los autos, una vez que arranca, van sobre la pista, van todos sobre la pista. Llega un momento, llega un momento donde necesitan cierto mantenimiento, ciertos cambios. Entonces lo que hacen es que salen de la pista, les dan el mantenimiento necesario para continuar y luego, ¡fum!, los acceden a la pista otra vez. Entonces, dicho eso, podríamos decir que la consejería bíblica, perdón, si podemos decirlo de alguna manera, el discipulado es mantenimiento preventivo, o sea, ese discipulado que tenemos semana a semana o cada 15 días, o puros hombres o puras mujeres, etcétera, es un mantenimiento que nos permite andar en nuestra vida cristiana. Pero la consejería bíblica es mantenimiento correctivo. Es un mantenimiento que ya se vuelve necesario, que si no paras, truenas, si no paras de vivir como estás viviendo, de hacer como estás haciendo, de comportarte como te estás comportando y no eres ayudado de una manera radical, donde se te da una ayuda profunda y espiritual, muy posiblemente pierdas tu fe o te pierdas por causa de tu pecado. Entonces, el discipulado es como un mantenimiento preventivo y la consejería bíblica es como un mantenimiento correctivo. Veámoslo de la siguiente manera. ¿Cómo pasamos del discipulado a la consejería bíblica? En Mateo 28, del 18 al 20, se nos dice dice, discipúlen a los hermanos, enséñenlos a vivir y a poner en práctica lo aprendido. Si los problemas y necesidades espirituales persisten y se agravan, damos un discipulado más amplio, más profundo, más intensivo y más sistematizado, a lo cual llamamos consejería bíblica. Es aquí donde hacemos el cambio del cual hablamos ahorita, del discipulado a la consejería bíblica. La consejería bíblica es un discipulado más amplio. En la consejería bíblica reconocemos que no todo se resuelve a la primera, como anteriormente fuimos enseñados. A ver, que venga el líder de charla o líder de sector o líder de zona, o que venga el interno o el líder de región o el líder de iglesia o lo que sea, y venga y en una sentada estos amigos lo arreglan todo. No. Es un discipulado más profundo, más intensivo y más sistematizado. ¿Qué queremos decir con esto sistematizado? Es que nosotros vamos a escuchar, vamos a escuchar y una característica importante de un sabio consejero es que puede escuchar, es que toma notas, es que se da el tiempo para hacer preguntas y que no pretende en ese mismo momento decir, aquí lanzo las escrituras y listo.
llévalas a tu casa y ora. No, es que va a preparar quizá 3 o 4 sesiones para ayudarle y va a reconocer que en el camino lo que había programado, diseñado, quizá pueda mutar, tenga que adaptarlo porque nueva información va saliendo en esa consejería bíblica que se va dando y hay que tomar esa nueva información, incorporarla y y ser flexibles para rediseñar o reconfigurar lo que ya tenemos por ahí. Entonces, por eso se vuelve necesaria la consejería bíblica. Y lo hacemos con la meta de restaurar o corregir, concientizar y hacer volver al discípulo al camino de Dios. Esa es nuestra meta. No solo queremos que conductualmente que en sus acciones la persona mejore definitivamente, pero va a ser en consonancia con la palabra de Dios. Si ha pecado, necesita arrepentirse. Si ha dañado, necesita retribuir, restaurar lo que tenga que hacer. Lo que tenga que hacer para restaurar, corregir, concientizar y hacer volver al discípulo al camino de Dios. Quiero cerrar por aquí también si en tu corazón, hermano o hermana, si en tu corazón está el deseo, genuino deseo de aprender acerca de la consejería bíblica, de ser consejero bíblico, ser consejera bíblica, hay cuando menos, ¿verdad? Cuando menos dos elementos que son importantes y que deben existir en el corazón y en la persona del consejero bíblico. ¿Qué características debe poseer quien aspira a ser consejero bíblico? Te decía ahorita cuando menos dos. Uno, la calidad moral. Romanos 2:21 dice, en fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? ¿Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras? ¿Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos? ¿Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley? Así está escrito. Por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Mira, esta parte es muy importante, como decíamos ahorita, porque a diferencia de otras disciplinas donde lo que mayormente importa son las competencias de quien enseña o dirige, en la consejería bíblica es sumamente importante que el consejero se constituya como un referente de carácter y reputación espiritual, ya que sería incongruente que éste promueva cambios allá donde él no los tiene. ¿Qué queremos decir aquí? Mira que el carácter moral es la puerta de entrada. Si alguien va a servir en la iglesia, Si alguien va a servir en la iglesia, lo primero que nos interesa saber es cómo está su vida. Es quién es él delante de Dios, quién es ella delante de Dios. Porque si va a discipular a otros, si va a aconsejar a otros, ¿está él o ella recibiendo discipulado, participando de la vida de discipulado o de consejería bíblica? Si hay honestidad, rectitud, sinceridad, amor, humildad, si hay, o sea, los elementos que distinguen o características que distinguen a un discípulo. Porque si es alguien que se enfada o se enoja o es sarcástico o iracundo o iracunda, o sea, ¿de qué manera? En la consejería bíblica se demanda que el corazón en verdad esté preparado y listo para ofrecer la ayuda. No estamos ahí para apresurar, no estamos ahí para comparar a este con el otro, no estamos allí para faltarles al respeto, suficiente tienen y pena y vergüenza pasan con acercarse a nosotros y abrir su corazón, como para que nosotros nos comportemos de tal o cual manera. En la consejería bíblica debe ser es un espacio sagrado. Es un espacio sagrado porque al compartir la persona su vida y sus luchas contigo,
Eso es algo muy, muy preciado para cada uno, es algo muy personal. Y bueno, no solo la calidad moral, también dice Romanos 15:14. Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Pablo dice que rebosan de bondad. Ese es forma parte de lo que hablamos hace un momento. Abundan en conocimiento y aquí queremos detenernos porque es la bondad y el conocimiento lo que nos capacita para instruirnos los unos a los otros. Dijimos entonces que cuáles son dos características. La primera, la calidad moral y la segunda, el conocimiento bíblico. Conocimiento. Resultado psicológico de la percepción, el aprendizaje y el razonamiento, a veces simplemente dotado por Dios, a menudo con un enfoque sobre la aplicación del conocimiento. Cuando hablamos, dice, y abundan y están, perdón, dice, abundan en conocimiento. Es interesante que el conocimiento del cual habla aquí el apóstol Pablo para decir que nos capacitan para instruirnos los unos a los otros, es un conocimiento abundante. No un conocimiento pobre, no un conocimiento medio confuso, no un conocimiento pues ahí ligerón, ¿verdad? Que donde parece que sí y parece que no. Es abundancia de conocimiento. Y ya sea porque nosotros lo vamos adquiriendo en el camino, porque podemos de alguna manera guardarlo o almacenarlo, para que cuando lo necesitemos podemos aplicarlo sabiamente, conscientemente, etcétera. O sea, pero debemos abundar en conocimiento. Cada consejero bíblico es alguien que ha estudiado la palabra de Dios, se le ha enseñado la palabra de Dios y continúa creciendo en conocimiento de la palabra de Dios. Debe orar al Señor para poder retener y asimilar la enseñanza a la que está expuesto para poderla ministrar con efectividad, poderla ministrar con efectividad. Entonces, ese también es un recurso o esa también es una de las cualidades, es uno de los requisitos que debe tener el consejero bíblico. Decíamos hace un momento que entonces, y es aquí donde hay otro fallo. Es más, este fallo se da cuando uno se enfoca mucho en una disciplina, la que sea, se le da a cualquier estudioso en la Biblia. De pronto, por estudiar tanto una disciplina o tanto una doctrina, la estudiamos así como sistematizadamente o sistemáticamente, esquemáticamente, al punto que sin quererlo, porque sucede así sin quererlo, olvidamos estudiar la Biblia de forma devocional. Y la Biblia en el día a día, formarnos en el día a día. Entonces em, perdemos piso, sin querer nos desconectamos. Y para el consejero bíblico no puede ser así. El consejero bíblico debe estar estudiando la Biblia día tras día. Quizá no podrás ir al ritmo de estudiarla una vez al año, pero sí una vez cada 2 años, pero siempre mantenerte en el ritmo del estudio de la Biblia. Y te das cuenta de cómo obtienes grandes recursos, enseñanzas, verdaderos tesoros valiosísimos, interacciones de Dios con los hombres, con los profetas, en situaciones, con familias, con reyes, de profetas con reyes, y vas a ver un enorme tesoro que sigue fluyendo porque estás estudiando la Biblia día a día y te estás preparando en alguna disciplina. No permitas que lo contrario suceda. Y bueno, mis hermanos y mis hermanas, hasta aquí la clase del día de hoy es lo que yo quería compartir esta noche contigo, nuevamente un esbozo de la consejería bíblica, pero como se anunciaba hace un momento, ¿verdad? Estamos por iniciar el curso que lleva por título El proceso de la consejería bíblica.
Vamos a iniciar el jueves 24 de abril, o sea, 2 días más, a las 8 p.m. Ciudad de México. 8 p.m. Ciudad de México. Y vamos a regalar 6 becas. 6 becas, 2 Ciudad de México, 2 interior del país y 2 fuera del país. Les dije a un inicio, tomen nota para responder las siguientes preguntas que vamos a hacer aquí. Yo les voy a poner 5 preguntitas, fáciles, sencillas, sencillas. Y los primeros o las primeras que la respondan correctamente ahí en el mensajero, ahí lo escribes, no necesitas escribir la pregunta, solo la respuesta. Quienes lo respondan correctamente, los primeros 6, 2, 2 y 2, pues van a hacerse acreedores a estas becas. Entonces, arrancamos 5, 4, prepárense ahí, listos, 3, 2, 1, 0, arrancamos. Ahí están las preguntas. La consejería bíblica requiere una visión de la vida superior a la nuestra. La visión de, pregunta número 2, el recurso que Dios usa para tratar con nosotros esa es la número 2. La número 3, los procesos y metas de la consejería bíblica deben ser definidos. La número 4, la consejería bíblica se enfoca en de la persona. Y luego, espacio y espacio son 2 características que debe poseer quien aspira a ser consejero bíblico. Ahí están las preguntas. Listo. Nada más con que ponga. Nuevamente les agradezco por esta oportunidad de poder servir, de poder compartir con ustedes. Eh, me inspira muchísimo el poder verles aprendiendo, conectándose, sirviendo, y estoy convencido de que toda la labor, todo el trabajo, la capacitación que buscan, lo que invierten, estoy convencido de que da sus frutos y de que el Señor se honra y se glorifica cuando aconsejan con mayor sabiduría, con mayor integridad, con mayor amor y respeto a la palabra de Dios. Gracias, hermanas, son una inspiración, y estoy convencido de que nuestro Señor irá desarrollando más ampliamente el ministerio que desde hace ya algún tiempecito han comenzado, ¿verdad? Pues básicamente es todo lo que quería compartir con ustedes. Muchas Eh, nos, gracias, nos maestro. vemos en el curso, con el favor de Dios, en 2 días más. Amén. Quisiera